Y espero que tengáis por allí vuestras Biblias. Eh, mm, mm, mm. Ya voy. Ahí. Muy bien, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Hay un Galaxy 5 por allí con su micrófono. Perdón, dije segunda de Pedro, primera o de primera de Pedro. Es segunda de Pedro, capítulo 1. Creo que dije primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer, les invito a leer allí versículos 16 hasta el versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues seguramente es un pasaje que hemos escuchado en otras ocasiones y como ya sabéis, habéis visto a simple con una lectura rápida, el tema principal que está tratando aquí es la venida de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Y podríamos pensar, seguramente el pastor hoy, domingo, en todo este tema va a darnos una predicación de tener fe en medio del coronavirus. Y sí, en parte sí, pero cuando leemos este pasaje no vemos ninguna enfermedad por aquí, quizás haciendo mención a alguna enfermedad o alguna catástrofe. Pero es curioso y quiero hacer una relación aquí bien interesante con este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Segunda de Pedro? En primer lugar, y los jóvenes lo han visto en la última regional, en primer lugar, Pedro está a punto de morir. Como dice en versículo 15, ¿sí? Bueno, el versículo 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro está a punto de morir y está dando las últimas palabras a estos creyentes, está dando su último mensaje a estos creyentes. Y siendo el último mensaje, como decía el pastor Alfredo con los jóvenes, cuando una persona va a dar su último mensaje de vida, no empieza a hablar de fútbol seguramente, no empieza a hablar de cosas que podrían no hablarse, sino que va a dar cosas importantes, lo que él considera importante. Y Pedro va a dar un mensaje crucial en este momento de su vida. Seguramente no va a poder comunicarse más con estos creyentes. Y él
en esta idea de dar un mensaje importante, empieza a hablar entonces de la venida de Cristo y del mensaje que ellos han recibido, que los creyentes han recibido a través de la palabra de Dios. Ahora, ese es el contexto de Pedro, ¿sí? De Pedro en el momento en que escribe. Pero ¿qué es lo que está pasando con los creyentes en este momento que ellos reciben esta carta? Y lo que está pasando es que ha habido persecución a través de Nerón, uno de los hombres más crueles. Primera de Pedro trata de dar ánimo a los creyentes en medio de la persecución, y en segunda de Pedro todavía está este ambiente de la persecución, de la dificultad, de la represión, pero no solamente eso, sino que también falsos maestros, falsas enseñanzas están atacando la iglesia, están perjudicando a la iglesia. Y el punto culminante de esto es que Cristo había dicho que venía pronto, ¿sí? Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y vengo. Y los creyentes están viendo que el tiempo pasa, que surgen dificultades, que surgen represiones, que surgen calamidades, que creyentes están muriendo y Cristo no viene. Y es la gran pregunta, ¿será que Cristo viene? Y entonces los falsos maestros están allí listos para poner en duda, ¿sí? Para poner en duda la venida de Cristo. Y algunos estaban diciendo que el cumplimiento del reino de Cristo y de la venida de Cristo había tenido lugar en el momento en que las personas recibían a Cristo. Y eso era todo. Y ya quedaba en esta tierra sufrir y hasta morir, así. Entonces Pedro viene a animar a la iglesia y a decirles, no, el Cristo viene. Cristo sí viene y va a mostrar cuáles son las evidencias y las razones por las que ellos pueden estar seguros. Y es curioso porque esto que pasa con estas personas nos pasa a nosotros hoy. Esta semana estaba repasando una lectura sobre un teólogo del año 1800, por allí, si mal no recuerdo. No, 1900, porque es después de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo había tenido más o menos una orientación religiosa y con estándares religiosos, por decirlo así, pero de repente llega la Primera Guerra Mundial, una catástrofe mundial, y entonces el mundo comienza a preguntarse si la religión tiene sentido porque ven que el hombre puede destruir al mundo, por decirlo así. Y entonces las personas comienzan a pensar si realmente la Biblia tiene aplicación, si realmente la Biblia tiene vigencia hoy, ¿sí? Y surge un teólogo apellidado Barth, y él comienza a tratar de aplicar toda la religión, la Biblia, a este nuevo mundo destruido por la guerra, afectado por la guerra y con nuevas ideologías. Y lo que hace es que para poder adaptar la teología al mundo moderno, entonces se aparta, por decirlo así, de la enseñanza tradicional, voy a decir, de la escritura. Y a la final deja la Biblia como que es verdad, pero depende de tu acercamiento. Y si en tu acercamiento tú sientes que la Biblia te habla, entonces eso que la Biblia te habla a través de tu experiencia es la palabra de Dios, es la verdad. Y esto es muy contrario a lo que realmente enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando hay enfermedades así, catástrofes, hay una gran tendencia a que empezamos a evaluar si nuestra creencia realmente se aplica a nuestra era. Y quisiera poner delante de vosotros una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría con nuestra enseñanza, con nuestra creencia, si efectivamente
el coronavirus o alguna otra situación destruyera gran parte de la población de la Tierra. Porque sí ha habido muchas muertes por el coronavirus, pero no son demasiadas, no lo digo insensiblemente, sino que no son demasiadas con respecto a la cantidad de población mundial. Pero, ¿qué pasaría realmente si ocurre una catástrofe que trastorna realmente el mundo? ¿Sí? ¿De qué manera afectaría nuestra creencia? ¿Sí? Ahora, me gustaría que veamos entonces que nos desesperamos cuando hay una situación difícil. Nos desesperamos, ¿sí? Y una de las cosas que sufre es precisamente la verdad, la verdad de la venida de Cristo, ¿sí? Y tú puedes estar seguro, hermano, pase lo que pase, ¿sí? Pase lo que pase. Tú puedes estar seguro de que lo que Dios ha dicho, y especialmente sobre la venida de Cristo, que va a ocurrir, porque el testimonio que se nos ha dado es verdadero. Es lo que dice Pedro aquí en el versículo 16. Nos dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Estos son ideas inventadas, historietas, ¿sí? Inventadas, que no tienen real fundamento, ¿sí? Él dice: no es lo que hemos hecho, lo que hemos dicho es verdad, y esto está basado no en estas historias falsas, sino en la majestad, en la gloria de Dios. ¿Sí? Dice: no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo según fábulas, sino habiendo visto su majestad con nuestros propios ojos. ¿Sí? Su majestad. La gloria de Dios, y lo que lo que va a mencionar Pedro aquí, es que ellos han visto a Cristo. Juan también, en primera de Juan, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, y palparon nuestras manos, ¿sí? El testimonio es verdadero. Ellos lo vieron y traspasan, por decir así, su testimonio a nosotros, y nosotros podemos estar seguros porque el testimonio es verdadero. No solamente el testimonio es verdadero, sino que los testigos son confiables. Estos testigos han estado realmente con Cristo. Se nos dan algunos detalles. Dice versículo 16 que ellos vieron, habiendo visto con nuestros ojos. Y es curioso porque en nuestro mundo, en el sistema judicial, cuando ha habido, Roberto sabe más de esto, pero si ha habido un crimen, los testigos son los que han visto, ¿sí? Los que han visto, los que han oído, los que de alguna manera han estado allí vinculados. Y es como que Pedro está diciendo a estos falsos maestros, les está diciendo: discúlpenme, pero vosotros no habéis visto, vosotros no habéis estado con Cristo, y por eso decís y dudáis de la veracidad de la venida de Cristo, pero nosotros hemos visto. Dice que hemos visto con nuestros propios ojos, ¿sí? También dice que oyeron, ¿sí? Vieron y oyeron. Dice ahí el versículo 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y Pedro relata ese momento de la transfiguración, donde Cristo, que hasta ese momento había ocultado su verdadera gloria de sus discípulos, permite que Pedro, Juan y Jacobo vean una parte de su gloria, ¿sí? Ahora, es curioso porque ellos no entienden, están tan atemorizados y no entienden bien lo que ha pasado. Y dice los evangelios que lo entendieron hasta el momento de la resurrección. En el momento en que Cristo resucita, ellos recuerdan lo que han visto, oído allí en el monte, y es un sello total, es una evidencia real, definitiva, de que Cristo es Dios y que era todo lo que Él decía ser, ¿sí?
Entonces, estos testigos son confiables, no se están inventando estas historias, ¿sí? Están relatando lo que realmente vieron. Y Pablo también habla en 1 Corintios, dice que muchos están vivos aún. O sea, en el momento en que está escribiendo, las cosas que está describiendo, dice, muchos están vivos, pueden ir y preguntar, ¿sí? Pueden ir y preguntarle a fulanito, al otro, a la otra, que sí estuvieron. Y nosotros en un sentido no podemos hacer eso, porque no hay nadie vivo desde entonces. Pero nosotros sí podemos ir y preguntar, ¿sí?, a los que han dejado escrito lo que ocurrió. Y estaremos viendo esto más adelante, pero algunos dicen, bueno, pero ¿cómo podemos estar seguros que lo que escribieron sí es cierto? ¿Cómo podemos confiar en el testimonio de estas personas? Y es curioso porque después lo vamos a ver, pero hay escritos y lo que nosotros conocemos del pasado siempre es por testimonios ajenos. Es por ejemplo, si hablamos de Cristóbal Colón, ¿quién ha conocido a Cristóbal Colón en este de los que está vivo? Nadie puede ir y preguntarle directamente a Cristóbal Colón. ¿Y cómo sabemos de él? Pues por lo que está escrito, ¿sí? Y nadie duda de lo que está escrito. Y hay formas de ver también cuando un testimonio de estas personas antiguas es falso o sigue patrones que son verdaderos, ¿sí? Entonces, de textos antiguos como de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, hay de algunas de estas personas que ni siquiera tenemos un escrito propio de ellos, sino citas de otras personas sobre ellos, y nadie está dudando nada de estas personas. Eh, y la escritura, la Biblia, tiene muchísimas más evidencias del testimonio, de que el testimonio ha perdurado en el tiempo. Elizabeth me preguntaba en esta semana, porque estábamos comentando, y de los escritos antiguos, de filósofos antiguos, el que tiene más copias, más documentos cercanos, tiene unos 630 copias antiguas. Y de la Biblia, del Nuevo Testamento, hay más de 5.000 copias antiguas que certifican que el contenido que tenemos hoy es el mismo contenido que se ha mantenido desde el siglo 100 después de Cristo. Eso es decir, más o menos 10 años después de la muerte de Juan, del apóstol Juan. Entonces hay mucha seguridad de que estos testigos son verdaderos y han dicho realmente lo que ocurrió. Ahora, tú puedes estar seguro entonces de que Cristo viene, ¿sí? No solamente porque el testimonio es cierto, no es una fábula, también porque los testigos son confiables, han dicho, han visto, han oído lo que ocurrió, pero la mayor seguridad, y en tercer lugar, por la que puedes estar seguro que Cristo viene, es porque las Escrituras, la palabra de Dios, es segura. Y Pedro allí viene a decir, en un sentido, dice, mira, esto no es una fábula, no lo hemos inventado. Aparte de esto, yo lo vi. Y lo hemos visto varios de nosotros, pero hay algo mucho más seguro que incluso mi propia experiencia personal, y esto es la palabra de Dios. Dice el versículo 19, además de este testimonio, por decirlo así, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es curiosa la forma en que dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? No solo es segura, sino que es lo más seguro que hay. No importa tanto lo que yo he vivido, no importa tanto lo que yo vi y lo que yo escuché, sino que la palabra de Dios en sí misma es la mayor seguridad. Y nos va a explicar por qué, podríamos preguntarnos, por qué podemos saber que la palabra de Dios es segura. ¿Por qué puedo confiar en la palabra de Dios? Nos dice allí que es segura
por su propósito, ¿sí? Su propósito es iluminar, dice allí, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esta es una referencia a la venida de Cristo, al cumplimiento de la palabra de Dios. Dice, el propósito de la palabra de Dios es alumbrarte, es guiarte hasta llegar al momento en que Cristo venga, donde todo será aclarado, donde todo será esclarecido, donde Cristo, el lucero de la mañana, se mostrará en todo su esplendor. Es seguro en su propósito. También es seguro en su origen, ¿sí? Nos dice allí, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su origen es seguro porque no radica en una intención de los hombres. Los que escribieron no decidieron escribir por su propia voluntad, sino que fue por la voluntad de Dios. Y Dios guió a estos santos hombres de Dios. Les dio la guía que necesitaron para escribir correctamente la palabra de Dios. A diferencia de los que estaban torciendo las escrituras, de los falsos maestros que ni siquiera sabían de lo que hablaban, estos hombres de Dios fueron guiados y fueron inspirados para escribir de una manera completa, de una manera segura, de una manera correcta, es infalible la palabra de Dios. Entonces, podemos ver y lo que vemos es que Cristo sí viene, y es el mensaje de Pedro, aunque veamos como que se tarda, la palabra de Dios dice que Cristo viene. Aunque haya persecución, aunque haya calamidades, ¿sí? La palabra de Dios dice que Cristo sí viene, ¿sí? Y que Cristo venga significa, tiene un lado antes y un lado después, ¿sí? Voy a ponerlo aquí en el centro. La venida de Cristo. Antes de que Cristo venga, nos dice Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses, que la iglesia será arrebatada, ¿sí? Será la resurrección de los que han muerto creyendo en Cristo, ¿sí? En la venida de Cristo, ¿sí? Pero después de la venida de Cristo, cuando seamos llevados, ¿sí? Con Cristo, entonces estaremos para siempre con el Señor, lo que dice allí Primera Tesalonicenses. Entonces, hermano, yo quiero animarte en esta mañana a que pase lo que pase, aunque veas que el mundo se acaba, aunque veas que el mundo se destruye, tú puedes tener algo seguro, que si has puesto tu fe en Cristo, pase lo que pase, se acabe la mitad del mundo, Cristo va a venir. Y para que Cristo venga, o la venida de Cristo implica que los hijos de Dios serán llevados con Cristo y viviremos siempre con el Señor. Quizás nos toque padecer un poco. Quizás alguno de nosotros llegue a contagiarse del virus. Quizás, es la oración de que no, ¿sí? Pero quizás algunos creyentes mueran por esta enfermedad. O quizás pasa esta enfermedad y viene otra, ¿sí? ¿Dónde está nuestra seguridad? En que Dios ha dicho que Cristo viene. Y sea que muramos antes de que Cristo venga, ¿sí? Resucitaremos con Cristo y estaremos con Cristo. O ya sea que pasemos a través de enfermedades, de tribulaciones, hasta la venida de Cristo, estaremos para siempre con Cristo. Y podemos descansar en esto. A pesar de las dificultades, a pesar de la tribulación, la palabra de Dios es real, porque viene de Dios. Y Dios nos promete que como su iglesia vamos a estar
con Él. Así que si nuestras experiencias llegan al punto de no concordar con lo que creemos en la palabra de Dios, aun cuando nuestras experiencias nos digan y nos griten lo contrario, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios y hacemos bien, ¿sí? Hacemos bien. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos hasta que Cristo venga. Y este es el reto para esta mañana. Atendamos a las Escrituras, vayamos a las Escrituras hasta que Cristo venga. Pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Qué va a pasar en esta semana, en estos meses? No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, ¿sí? Que Dios nos va a guiar, nos va a llevar hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Ya sea que muramos o que seamos arrebatados, estaremos con Cristo en su gloria. Así que espero que esto les dé ánimo para seguir, les dé ánimo para enfrentar lo que tenéis que enfrentar. Hay muchos de vosotros que tenéis más trabajo de lo habitual en esta situación. Hay algunos de vosotros que tenéis dificultades y que habrá dificultades económicas. No podemos saber hasta el impacto total de esto, pero sabemos que va a haber dificultad, sabemos que va a haber escasez, sabemos que va a tener impacto sobre la sociedad, sobre la economía, pero hermanos, confiemos en Dios, en su palabra, y Él nos dará la paz, nos dará la tranquilidad, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que os animo de verdad a confiar en la palabra de Dios. Y vamos a orar y terminamos esta parte así. Oramos. Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Nos has dejado el testimonio de estos que han visto, oyeron a tu Hijo Jesucristo, que anduvieron con Él, que comieron con Él, que vieron sus milagros y participaron de sus milagros. Y nos los has confirmado, Dios, con tu palabra, con la escritura de tu palabra. Y te alabamos, te damos gracias. Y nuestra oración, Dios, en esta mañana, es que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, que es nuestra antorcha, que es lámpara a nuestros pies, y que esto nos lleve, Dios, victoriosos, con gozo, con paz, con tranquilidad, hasta que tu Hijo Jesucristo venga a buscar a tu iglesia. Dios, y si tenemos que padecer, si tenemos que sufrir, danos la fuerza que necesitamos para atravesar el sufrimiento con la mirada puesta, Dios, en tu Hijo Jesús, como hemos visto en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Seguir, Dios, la carrera con gozo, así como tu Hijo Jesucristo puso el gozo de tu obra, Dios, delante de Él. Y que podamos avanzar, que podamos continuar, que podamos atravesar este valle de sombra, de muerte, confiando y de la mano, Dios, de nuestro pastor. Gracias una vez más, gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido conectarse, Dios, en esta mañana. Aquellos que no han podido hacerlo, Dios, te rogamos también que tú les animes, que tú les esfuerces y que podamos crecer, Dios, en esta confianza en ti, en tu palabra. Oramos y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.